La noche en que él vino a tocar a mi puerta antes yo decía que lo nuestro había terminado bien, lo repetía tantas veces que casi llegué a creérmelo. Terminamos en buenos términos, decía cuando alguien preguntaba por él. No hubo gritos, no hubo drama. Simplemente entendimos que ya no funcionaba. Eso le dije a mis amigas, eso le dije a mi mamá, eso me decía a mí misma cada noche, cuando apagaba la luz y sentía ese hueco incómodo en el pecho. La verdad era más complicada, no habíamos terminado bien. No del todo. Había algo en su mirada la última vez que hablamos que nunca se me olvidó. No lloró. No gritó. No me rogó. Solo se quedó mirándome como si yo hubiera cometido un error que todavía no entendía. Esto no se acaba así, me dijo. Yo pensé que era dolor. Pensé que era orgullo herido. Pensé que con el tiempo se le pasaría, pero 3 semanas después, él empezó a aparecer. Primero fueron cosas pequeñas. Tan pequeñas que una se convence de que está exagerando, una llamada perdida a las 2 de la madrugada, luego otra a las 2:13. Después un mensaje, sé que estás despierta. Me quedé viendo la pantalla por casi un minuto entero, con el celular iluminándome la cara en medio de la oscuridad. No respondí. A la mañana siguiente, cuando salí para ir al trabajo, lo vi del otro lado de la calle. Estaba parado bajo un poste de luz, completamente quieto. Traía el mismo buzo gris que usaba cuando venía a mi apartamento a ver películas conmigo. El cabello le caía desordenado sobre la cara, y aunque había tráfico entre nosotros, supe que me estaba mirando. No saludó, no se movió, no parpadeó, solo estaba ahí. Me subí al carro fingiendo que no lo había visto, pero las manos me temblaban tanto que tardé varios intentos en meter la llave. Ese día lo bloqueé de todos lados: WhatsApp, Instagram, llamadas, mensajes. Todo. Pensé que con eso se acabaría. Qué ingenua fui. 2 noches después, alguien tocó mi puerta. No fue un golpe fuerte. No fue desesperado. No fue como alguien pidiendo ayuda, fue un toque suave, toc. Luego silencio, pasaron unos segundos, toc. Toc. Me quedé inmóvil en medio de la sala, con el volumen de la televisión muy bajo y el corazón empezando a golpearme en el pecho. No abrí, el sonido volvió, toc. Toc. Toc, lento, paciente. Como si quien estuviera del otro lado supiera que tarde o temprano yo tendría que acercarme. Miré por la mirilla, pero el pasillo estaba oscuro. La luz del edificio llevaba días fallando, así que solo alcancé a ver una sombra borrosa junto a la puerta. ¿Quién es?, pregunté. Nadie respondió. Después de un rato, los pasos se alejaron. Eso pasó durante varias noches, a veces a la 1, a veces a las 3, una vez a las 4:30 de la madrugada. Siempre igual, toques suaves. Silencio. Una presencia al otro lado. Yo empecé a dormir mal. Dejaba las luces encendidas. Ponía una silla contra la puerta, aunque sabía que no serviría de mucho. Revisaba la ventana cada vez que escuchaba un ruido. Mis amigas me decían que llamara a la policía, pero, ¿qué iba a decir? Mi ex toca mi puerta y no habla. Sonaba ridículo. Hasta la noche en que abrí, todavía me arrepiento de eso, eran casi las 11. Yo estaba medio dormida en el sofá cuando escuché el golpe, toc. Toc, pensé que era el vecino. Un tipo despistado que siempre olvidaba la clave del wifi o necesitaba que le prestaran algo. Abrí sin mirar, y ahí estaba él. El aire se me fue del cuerpo. Tenía puesto el mismo buzo gris. El mismo que yo reconocía demasiado bien. El que alguna vez olía a mi perfume porque se lo presté una noche de lluvia. El que usaba cuando se acurrucaba contra mí y decía que ahí, en mi apartamento, se sentía seguro, pero ahora no se veía seguro, se veía vacío. Tenía el rostro pálido, los labios partidos y los ojos hundidos, como si llevara días sin dormir. No estaba llorando. Eso fue lo peor. No había emoción clara en su cara. Ni tristeza. Ni rabia. Ni miedo, solo una calma horrible, y en su mano derecha llevaba un cuchillo de cocina. No lo levantó, no me apuntó. Simplemente lo tenía colgando al lado de su cuerpo, como si ni siquiera recordara que lo llevaba. Mi mente tardó unos segundos en entender lo que estaba viendo. ¿Qué estás haciendo aquí?, alcancé a decir. Él inclinó un poco la cabeza, como si mi pregunta le pareciera absurda. ¿Por qué finges que no existo?, susurró. Sentí un frío horrible bajándome por la espalda. Vete, le dije, aunque la voz me salió débil. Por favor, vete. Él dio un paso hacia mí, yo retrocedí. Tú sí te acuerdas, dijo. Tú eres la única que se acuerda. No entendí de qué hablaba, y no quise entender. Le cerré la puerta de golpe, pero él metió el pie antes de que pudiera trabarla. El cuchillo golpeó suavemente contra el marco.
Ese sonido todavía lo escucho a veces cuando estoy medio dormida, no sé exactamente cómo logré salir. Recuerdo empujar la puerta con todo mi peso. Recuerdo correr hacia la cocina para agarrar mis llaves. Recuerdo que se me cayeron 2 veces porque las manos no me respondían. Recuerdo su voz detrás de la puerta, tranquila, casi triste: «No puedes dejarme afuera otra vez». Bajé las escaleras corriendo, saltándome escalones, sin mirar atrás. Cuando llegué al estacionamiento, sentí que alguien caminaba detrás de mí, pero no me atreví a voltear. Me encerré en el carro y arranqué. Manejé durante horas, no tenía destino. Solo quería alejarme. Di vueltas por calles vacías, pasé 3 veces por la misma gasolinera y terminé estacionada frente a una tienda abierta 24 horas, temblando sin poder controlarme. No volví a ese apartamento esa noche. Un mes después me mudé. Cambié de número. Cambié de trabajo. Le pedí a mi mamá y a mi papá que no le dijeran a nadie dónde vivía. Eliminé redes sociales. Dejé de frecuentar los lugares donde sabía que podía encontrarme. Por un tiempo, funcionó, el silencio volvió. Al principio, eso me dio paz. Después empezó a darme miedo, porque cuando alguien te persigue durante tanto tiempo, el silencio no se siente como libertad. Se siente como una pausa. Pasó un año entero, yo casi había logrado convencerme de que todo había terminado. Ya dormía mejor. Ya no revisaba la puerta cada noche. Ya no brincaba cada vez que sonaba mi celular, hasta que una tarde mi mamá me llamó. Su voz estaba rara. «¿Viste la noticia?». Me preguntó: «¿Qué noticia?». No respondió de inmediato, solo dijo: «Te mandé el link». Abrí el mensaje. Y ahí estaba su nombre. Sentí que el estómago se me hundió. La nota decía que lo habían arrestado en otro estado después de que los vecinos llamaran a la policía por un olor insoportable que salía de una casa. Cuando los agentes entraron, encontraron los cuerpos de sus padres en el sótano. Llevaban meses muertos. Me quedé mirando la pantalla sin respirar. La noticia hablaba de drogas sintéticas, de episodios psicóticos, de paranoia extrema, de alucinaciones. Decía que él llevaba tiempo diciendo cosas incoherentes, que aseguraba escuchar voces y que hablaba de versiones falsas de la realidad. Luego apareció su foto, y aunque había pasado un año, reconocí esos ojos. Los mismos ojos vacíos que vi aquella noche en mi puerta. Seguí leyendo. Según el reporte, cuando la policía lo interrogó, él decía que estaba intentando arreglar la línea del tiempo. Decía que sus padres no estaban muertos, que solo pertenecían a una versión equivocada. Decía que yo era la única que todavía recordaba la verdad. Me quedé helada, porque de pronto todo cambió de sentido. Las llamadas, los mensajes, las veces que lo vi en la calle, la noche del cuchillo. Yo había pensado que era un ex obsesionado que no aceptaba el final, pero no era solo eso. Su mundo ya se había roto por completo, y de alguna forma, en medio de ese desastre, él me había convertido en la última pieza de una realidad que ya no existía. Cerré el celular y me quedé sentada en silencio. Durante un año creí que había escapado de un hombre que quería volver conmigo. Ahora entendía que había escapado de alguien que ya no sabía distinguir entre amor, memoria, locura y muerte. Pero la parte más escalofriante no fue esa. La parte más escalofriante vino al final de la investigación. La policía calculó que sus padres llevaban muertos aproximadamente 3 semanas cuando él fue a tocar a mi puerta. 3 semanas, eso significa que aquella noche, cuando apareció frente a mí con el buzo gris, los ojos hundidos y un cuchillo en la mano, él ya no tenía casa, ya no tenía familia, ya no tenía a dónde volver. Y cuando me preguntó: «¿Por qué finges que no existo?». Tal vez no estaba hablando de nuestra relación, tal vez, en su cabeza, él también estaba empezando a desaparecer, o tal vez, lo que más miedo me da pensar, es que esa noche no vino a pedirme que volviera con él, vino a llevarme al único lugar donde, según él, todavía podíamos existir juntos, el sótano.